Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Alma Viva, este espacio donde compartimos historias que tocan el corazón y alimentan el espíritu. Si es tu primera vez aquí, te invito de todo corazón a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Y si ya eres parte de esta hermosa comunidad de Jaunus, tu like nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y llegando a más personas que necesitan escuchar estos mensajes. Hoy quiero compartir contigo algo muy especial, algo que he visto repetirse una y otra vez en las vidas de tantas personas, incluyendo la mía propia. Vamos a hablar de esas señales claras, inconfundibles, que Dios nos envía cuando está preparando algo nuevo para nosotros, cuando está a punto de abrir una puerta que ni siquiera sabíamos que existía, cuando está tejiendo en silencio el siguiente capítulo de nuestra historia. Déjame contarte algo, amigo. Hace algunos años conocí a una mujer llamada Elena. Elena tenía 42 años y toda su vida había seguido un camino que parecía estar escrito en piedra. Desde muy joven había trabajado en la misma empresa, había construido una carrera sólida, predecible, segura. Cada mañana se levantaba a la misma hora, tomaba el mismo autobús, se sentaba en el mismo escritorio. Su vida era como un reloj suizo, todo funcionaba con precisión milimétrica. Pero había algo que Elena no podía ignorar, algo que crecía dentro de ella, como una semilla que pugna por romper la tierra y ver la luz del sol. Era una inquietud, un susurro constante en su corazón que le decía que había algo más, que Dios tenía otros planes para ella. Al principio, Elena intentó ignorar esa voz. ¿Cómo iba a cambiar su vida a esa altura? Tenía responsabilidades, cuentas que pagar, una rutina establecida. Pero Dios, ya sabes cómo es Dios, no se rinde tan fácilmente cuando tiene planes para nosotros. Y empezó a enviarle señales una tras otra como faros en la niebla, guiando a un barco hacia puerto seguro. Y es precisamente de esas señales de las que quiero hablarte hoy, porque quizás tú también las estás experimentando en este momento. Quizás tú también estás en ese punto de tu vida donde Dios está preparando algo nuevo, algo grande, algo transformador. La primera señal que Elena empezó a notar fue una inquietud profunda en su espíritu, una sensación de que algo no encajaba del todo. Mira, cuando Dios está preparando un nuevo camino para ti, lo primero que hace es sembrar en tu corazón una santa insatisfacción con donde estás. No es que tu vida sea mala o que debas sentirte mal por lo que tienes, para nada. Es simplemente que Dios te está mostrando que hay más, que Él tiene planes más grandes de los que tú puedes imaginar. Elena me contó que durante meses sintió como si estuviera viviendo una vida que ya no le quedaba, como si llevara puesta una ropa de una talla equivocada. Cada mañana al despertar sentía ese vacío, esa pregunta que resonaba en su interior. ¿Esto es todo? ¿Esto es para lo que fui creada? Y fíjate qué interesante, porque esa inquietud no venía acompañada de amargura o resentimiento. No era que Elena odiara su trabajo o su vida, era diferente. Era una nostalgia de algo que aún no había vivido, un anhelo de algo que Dios ya había plantado en su corazón como promesa. Era como si su alma supiera, mucho antes que su mente, que había un llamado esperándola, un propósito más profundo que cumplir. Y eso, amigo, esa inquietud sagrada es muchas veces la primera forma en que Dios toca a la puerta de nuestro corazón para decirnos, prepárate porque voy a hacer algo nuevo en tu vida. Pero la cosa no se quedó ahí. La segunda señal llegó de una manera que Elena jamás hubiera esperado. Empezó a encontrarse con personas, situaciones y oportunidades que parecían presentarse sin que ella las buscara. De repente, una antigua amiga de la universidad la contactó después de años sin hablar, y en esa conversación casual mencionó un proyecto comunitario que estaban empezando, algo relacionado con ayudar a jóvenes en situación vulnerable. Elena sintió algo en su pecho al escuchar sobre eso, una emoción que no podía explicar. Días después, mientras esperaba su café en una pequeña cafetería, se encontró sentada junto a un hombre que resultó ser coordinador de una fundación sin fines de lucro. Comenzaron a platicar y él le habló de la necesidad que había de personas con experiencia administrativa que quisieran dedicar su tiempo a causas sociales. ¿Casualidad? Elena me miró con esos ojos llenos de emoción cuando me contó esto y dijo,
No existen las casualidades cuando Dios está obrando, solo existen las citas divinas. Y tenía toda la razón. Cuando Dios está abriendo un nuevo camino, Él empieza a conectar los puntos, a poner en tu camino a las personas correctas, las conversaciones correctas, las oportunidades correctas. Es como si el universo entero conspirara para empujarte suavemente hacia ese lugar donde Él quiere que estés. Y lo más hermoso de todo es que muchas veces estas conexiones divinas suceden en los lugares y momentos más ordinarios. Una cafetería, una llamada inesperada, un encuentro casual en el mercado. Dios no necesita de grandes escenarios para orquestar sus planes. Elena empezó a prestar atención, anotaba cada uno de esos encuentros, cada conversación que parecía llevarla hacia la misma dirección, y mientras más atenta estaba, más señales veía. Esa es la tercera señal, amigo, y es una muy importante. Cuando Dios está preparando algo nuevo, tus ojos comienzan a abrirse a realidades que antes no veías. Es como si te quitaran una venda y de repente percibieras necesidades, propósitos y caminos que siempre estuvieron ahí, pero que antes pasaban desapercibidos ante tus ojos. Un sábado por la tarde, Elena decidió tomarse un tiempo para ella misma y caminó por un parque cerca de su casa. Mientras caminaba, notó a un grupo de niños jugando, y más allá, sentada en una banca, vio a una mujer mayor que miraba al vacío con una tristeza profunda en su rostro. Algo en el corazón de Elena se conmovió, se acercó a la mujer, se sentó a su lado y simplemente le preguntó si estaba bien. La mujer, con lágrimas en los ojos, comenzó a contarle su historia, de cómo había perdido a su esposo hacía poco, de cómo se sentía sola y olvidada por el mundo. Elena la escuchó, tomó su mano arrugada entre las suyas y oró con ella ahí mismo, en esa banca de parque, bajo el cielo de la tarde. Cuando Elena se fue a casa esa noche, algo había cambiado en ella. Se dio cuenta de que durante años había estado tan enfocada en su rutina, en sus metas profesionales, en su vida ordenada, que había dejado de ver a las personas que Dios ponía en su camino. Había dejado de ver el dolor, la necesidad, las oportunidades de ser luz en la vida de otros. Y ahora de repente era como si sus ojos hubieran sido abiertos. Cada día veía algo nuevo, cada día se daba cuenta de necesidades que antes ignoraba, cada día sentía en su corazón el impulso de hacer algo, de ser parte de la solución, de usar sus dones y su experiencia para algo más grande que ella misma. Y aquí viene algo muy hermoso, la cuarta señal. Elena empezó a experimentar lo que yo llamo una paz inexplicable en medio de la incertidumbre. Porque mira, decidir seguir un nuevo camino que Dios está abriendo no significa que no haya miedo, no significa que todo esté claro como el agua. De hecho, Elena estaba aterrada. La idea de dejar su trabajo estable, de lanzarse a algo desconocido, de confiar en que Dios la sostendría, era absolutamente aterradora para su mente lógica y práctica. Pero al mismo tiempo, y esto es lo sobrenatural, había una paz en lo profundo de su ser que no tenía sentido racionalmente. Cada vez que Elena oraba, cada vez que le presentaba sus miedos y sus dudas a Dios, sentía esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la Escritura. Era como si una mano invisible acariciara su frente y le susurrara al oído: confía en mí, yo te tengo, no te voy a soltar. Y esa paz no era algo que ella se inventaba o se autoconvencía de sentir. No, era algo real, tangible, que llegaba desde afuera de ella misma y llenaba todos los espacios de su corazón donde habitaba el miedo. Era la paz de Dios, inconfundible, sobrenatural, una de las señales más claras de que vas por el camino correcto, incluso cuando ese camino te lleva hacia lo desconocido. Elena me contó que había noches en las que se despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado, pensando en todo lo que podría salir mal. Pensaba en su edad, en la estabilidad que estaba considerando dejar, en lo que dirían sus colegas, su familia, sus amigos. Pero entonces se levantaba, se ponía de rodillas junto a su cama y comenzaba a hablar con Dios, no oraciones elaboradas o teológicas, solo conversaciones honestas, vulnerables, reales. Y cada vez, sin falta, esa paz
volvía a llenarla. Era como si Dios le dijera: yo sé que tienes miedo, está bien tener miedo, pero no camines con el miedo, camina conmigo. Y entonces llegó la quinta señal, una de las más poderosas. Elena empezó a notar que sus dones y talentos naturales estaban siendo confirmados y validados de maneras inesperadas. Verás, toda su vida Elena había sido buena con los números, con la organización, con la administración de recursos. Eso era lo que hacía en su trabajo corporativo. Pero ahora, mientras comenzaba a involucrarse en pequeños proyectos de servicio comunitario los fines de semana, se dio cuenta de algo asombroso. Esos mismos dones que había usado durante años para aumentar las ganancias de una empresa, ahora podían ser usados para administrar recursos que alimentarían a familias necesitadas, para organizar programas que darían oportunidades a jóvenes sin esperanza, para crear sistemas que multiplicarían el impacto de pequeñas donaciones. Era como si durante años hubiera estado afilando herramientas sin saber para qué obra maestra las usaría. Y ahora Dios le estaba mostrando: esto es para lo que te preparé, estos dones que te di no fueron accidentales, tienen un propósito divino. Las personas en los proyectos comunitarios comenzaron a buscarla específicamente. Le pedían consejo, valoraban su experiencia. Organizaciones sin fines de lucro empezaron a invitarla a reuniones, a pedirle que les ayudara a estructurar sus programas, y cada vez que Elena usaba sus dones en este nuevo contexto, sentía una satisfacción profunda, una sensación de estar en el lugar correcto haciendo lo correcto, algo que nunca había experimentado con la misma intensidad en su trabajo corporativo. Y fíjate en esto, porque es muy importante. Cuando Dios abre un nuevo camino, Él no te pide que te conviertas en alguien que no eres. Él no te pide que adquieras dones completamente nuevos de la nada. Lo que Él hace es tomar quien tú ya eres, los talentos que ya te dio, las experiencias que ya has vivido, y te muestra cómo todo eso puede ser usado para un propósito mayor. Es como si toda tu vida hubiera sido una preparación para este momento, como si cada experiencia, incluso las difíciles, hubieran sido parte de un entrenamiento divino para el llamado que Dios tiene para ti. Elena recordaba las veces que había tenido que lidiar con presupuestos difíciles en su empresa, las veces que había tenido que ser creativa para hacer que recursos limitados rindieran más. En su momento, esas situaciones le habían causado estrés y frustración, pero ahora entendía que Dios la había estado preparando, que cada uno de esos desafíos había sido una lección, un entrenamiento para el día en que necesitaría hacer milagros con recursos limitados para servir a comunidades necesitadas. Nada había sido desperdiciado en su historia, nada había sido en vano. Todo, absolutamente todo, había tenido un propósito en el gran tapiz que Dios estaba tejiendo con su vida. La sexta señal vino acompañada de algo que Elena no esperaba: una creciente disposición a soltar. Durante años, Elena había sido una persona que necesitaba tener todo bajo control, cada detalle planeado, cada contingencia prevista. Pero mientras más avanzaba en este proceso de descubrir el nuevo camino que Dios estaba abriendo, más se daba cuenta de que tenía que aprender a soltar, a confiar, a caminar por fe y no solo por vista. Y lo sorprendente era que esa disposición a soltar no venía de ella misma, era algo que Dios estaba obrando en su corazón. Comenzó con cosas pequeñas. Un día, su jefe le ofreció un ascenso, algo que ella había estado esperando durante años. Pero cuando recibió la noticia, en lugar de la emoción que esperaba sentir, Elena experimentó una clara sensación de que ese no era el camino. Era como si Dios le pusiera una mano en el hombro y le dijera: no te distraigas, mantén tus ojos en donde yo te estoy guiando. Y para su propia sorpresa, Elena encontró la valentía para declinar el ascenso. Sus colegas pensaron que estaba loca. Rechazar un ascenso con mejor salario y más prestigio, pero Elena sabía en lo profundo de su ser que aceptar ese ascenso sería atarse aún más a un lugar del que Dios la estaba llamando a salir. Luego empezó a soltar otras cosas. Vendió su auto nuevo y compró uno más modesto. Comenzó a simplificar su estilo de vida, a desprenderse de posesiones que antes creía necesarias.
No lo hacía con un sentimiento de sacrificio amargo, sino con una libertad creciente. Cada cosa que soltaba la hacía sentir más ligera, más libre, más lista para el vuelo que Dios estaba preparando para ella. Era como si estuviera soltando lastre de un globo que quería elevarse hacia el cielo, y con cada cosa que soltaba, con cada apego que liberaba, sentía que Dios le sonreía, que Él estaba complacido con su disposición a confiar. Y aquí hay algo muy hermoso que Elena aprendió y que quiero compartir contigo. Cuando Dios te pide que sueltes algo, nunca es para dejarte vacío. Siempre, siempre es porque tiene algo mejor preparado para ti. Algo que no podrías recibir si tus manos estuvieran llenas aferradas a lo viejo. Dios no es un Dios de escasez, es un Dios de abundancia. Pero esa abundancia muchas veces requiere que hagamos espacio en nuestras vidas, que soltemos lo que ya no sirve, lo que ya no es parte del plan que Él tiene para nosotros. Elena también comenzó a soltar relaciones que no eran saludables, amistades superficiales que solo ocupaban tiempo sin nutrir su espíritu. No lo hizo de manera cruel o abrupta, simplemente empezó a invertir su tiempo y energía de manera diferente, en las personas y propósitos que realmente importaban. Y algo maravilloso sucedió. Mientras ella soltaba esas relaciones vacías, Dios comenzó a traer a su vida personas nuevas, personas con el mismo corazón de servicio, personas que la retaban a crecer espiritualmente, personas que se convirtieron en verdaderos hermanos y hermanas en este nuevo camino que estaba descubriendo. Y entonces llegamos a la séptima señal, quizás la más contundente de todas. Elena empezó a ver puertas cerrándose y puertas abriéndose de maneras que estaban completamente fuera de su control. Y esto es algo muy importante de entender, amigo. Cuando Dios quiere que tomemos un nuevo camino, muchas veces Él mismo se encarga de cerrar las puertas del camino viejo para que no tengamos la tentación de volver atrás. Y al mismo tiempo abre nuevas puertas de formas tan claras y obvias que sería imposible no verlas. En el caso de Elena, la empresa donde trabajaba comenzó a atravesar dificultades financieras. Hubo rumores de recortes de personal, de reestructuración. La atmósfera en la oficina se volvió tensa y estresante, y aunque en otro momento esto la hubiera aterrado, ahora Elena lo veía con claridad. Era Dios haciendo su parte, removiendo la comodidad de su zona segura, empujándola suavemente pero firmemente hacia la puerta de salida. No era un castigo, era una invitación. Era como si Dios le dijera: ya es hora, confía en mí y da el paso. Al mismo tiempo, las puertas en el ámbito del servicio comunitario se abrían de par en par. Una fundación importante la contactó y le ofreció dirigir un nuevo programa de desarrollo comunitario. El salario no era ni cerca de lo que ganaba en su trabajo corporativo, pero era suficiente para vivir dignamente. Y más importante aún, era una oportunidad de hacer exactamente lo que sentía que Dios la había estado preparando para hacer. La directora de la fundación le dijo algo que Elena nunca olvidaría. Hemos estado orando por meses pidiendo a Dios que nos enviara a la persona correcta para este puesto, y cuando te conocimos, supimos que eras tú. Dios respondió nuestra oración. Elena lloró cuando escuchó esas palabras. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de confirmación, de gratitud, de asombro ante la forma perfecta en que Dios había orquestado todo. Todas las señales anteriores habían estado preparándola para este momento. La inquietud en su espíritu, los encuentros divinos, los ojos abiertos a nuevas realidades, la paz en medio de la incertidumbre, la confirmación de sus dones, la disposición a soltar, y ahora las puertas abriéndose y cerrándose. Era como si Dios hubiera estado pintando un cuadro durante meses, y ahora finalmente Elena podía ver la imagen completa. Pero incluso en ese momento de claridad, Elena enfrentó una última prueba de fe. Tenía que tomar la decisión final. Podía quedarse en su trabajo corporativo, aferrándose a la seguridad conocida aunque las cosas no estuvieran bien. O podía dar el salto de fe y aceptar la posición en la fundación, confiando en que Dios la sostendría. Y aquí es donde todas esas señales cobraron su verdadero significado. No eran solo señales para informarle que algo estaba pasando, eran señales para darle la fe necesaria
para dar el paso cuando llegara el momento. Elena me contó que la noche antes de tomar su decisión final tuvo un suí en el sueño, estaba parada al borde de un precipicio mirando hacia un abismo oscuro. Tenía miedo de saltar. Pero entonces escuchó una voz clara y llena de amor, que le decía: salta, yo te atraparé, siempre te he atrapado, siempre te atraparé. Y en el sueño, Elena saltó, y no cayó al abismo, sino que comenzó a volar, a elevarse, a ver paisajes hermosos que nunca había imaginado. Cuando despertó, supo con absoluta certeza lo que tenía que hacer. Al día siguiente, Elena entregó su renuncia en la empresa donde había trabajado durante 18 años. Aceptó la posición en la fundación y comenzó oficialmente el nuevo capítulo que Dios había estado preparando para ella. Y déjame decirte, amigo, que los primeros meses no fueron fáciles. Hubo momentos de duda, momentos en que la tentación de pensar que había cometido un error era fuerte. Hubo desafíos que no había anticipado, obstáculos que tuvo que sortear con fe y perseverancia. Pero a través de todo, esa paz de Dios permaneció con ella, esa certeza profunda de estar exactamente donde Él quería que estuviera. Y las recompensas, ay amigo, las recompensas fueron más grandes de lo que Elena jamás hubiera imaginado. No hablo de recompensas materiales, aunque Dios proveyó para todas sus necesidades de maneras sorprendentes. Hablo de recompensas del alma. Elena empezó a ver vidas transformadas a través del trabajo de la fundación. Conoció a jóvenes que encontraron esperanza y propósito gracias a los programas que ella ayudó a estructurar. Vio familias que salieron de la pobreza gracias a los recursos que ella administró con sabiduría. Experimentó la alegría indescriptible de ser un instrumento en las manos de Dios para tocar vidas y cambiar destinos. Una tarde, Elena estaba en uno de los centros comunitarios que la fundación había establecido. Estaba organizando una entrega de alimentos cuando una joven se le acercó. La joven tenía lágrimas en los ojos y tomó las manos de Elena entre las suyas. Le dijo: «Usted no me conoce, pero yo tengo que agradecerle. Hace 6 meses yo estaba a punto de rendirme, de terminar con mi vida. No veía salida aún, no veía esperanza, pero vine a este centro buscando ayuda con comida. Y las personas aquí no solo me dieron comida, me dieron esperanza. Me ayudaron a conseguir un trabajo, me apoyaron para terminar mis estudios, me hicieron sentir que mi vida tenía valor. Usted salvó mi vida». Elena abrazó a esa joven y lloró con ella. En ese momento, todas las dudas, todos los miedos, todas las cosas que había tenido que soltar, todo cobró sentido. Entendió con una claridad absoluta por qué Dios le había enviado todas esas señales, por qué la había sacado de su zona de confort, por qué había abierto este nuevo camino para ella. Era para momentos como este, para vidas como esta, para ser parte del plan redentor de Dios en la tierra. Ahora, déjame hablarte directamente a ti, amigo, que me estás escuchando en este momento. Quizás mientras escuchabas la historia de Elena, algo resonó en tu corazón. Quizás tú también has estado sintiendo esa inquietud, ese llamado a algo más aquí. Quizás has estado notando encuentros que parecen ser más que coincidencias, oportunidades que se presentan de maneras inesperadas. Quizás tus ojos se están abriendo a necesidades y propósitos que antes no veías. Quizás en medio de toda la incertidumbre y el miedo hay una paz inexplicable en lo profundo de tu ser. Quizás estás empezando a ver cómo tus dones y talentos podrían ser usados de maneras que nunca imaginaste. Quizás sientes una creciente disposición a soltar cosas que antes creías indispensables. Quizás estás viendo puertas cerrándose y otras abriéndose. Si es así, quiero decirte algo muy importante. Dios está tratando de hablarte. Estas no son solo sensaciones aleatorias o pensamientos pasajeros, son señales, señales claras de que Él está preparando algo nuevo para ti, un nuevo camino, un nuevo propósito, una nueva temporada, y sé que da miedo. Créeme, lo sé. Dejar lo conocido, aventurarse a lo desconocido, confiar en que Dios te sostendrá cuando des ese paso de fe, es una de las cosas más aterradoras y a la vez más liberadoras que puedes hacer. Pero déjame recordarte algo que es absolutamente cierto. El mismo Dios que creó el universo
que pinta cada amanecer y cada atardecer, que sostiene las estrellas en su lugar, que conoce cada cabello de tu cabeza, ese mismo Dios te tiene en la palma de su mano. Él no te va a dejar caer. Él no te va a abandonar. Cuando Él abre un camino nuevo, Él también promete caminar contigo cada paso del camino. No te está pidiendo que vayas solo, te está invitando a ir con Él. Y aquí está la verdad más hermosa de todas. Ese nuevo camino que Dios está abriendo para ti no es solo para tu beneficio, aunque definitivamente te va a llevar a un lugar de mayo, propósito y satisfacción. Ese nuevo camino es también para las personas que Dios quiere alcanzar a través de ti. Es para las vidas que Él quiere tocar usando tus manos. Es para el impacto que Él quiere hacer en este mundo a través de tu vida, rendida a su voluntad. Cuando tú dices sí a Dios, cuando tú das ese paso de fe, no solo cambia tu vida, cambia las vidas de todos aquellos que Dios quiere bendecir a través de ti. Piensa en Elena. Si ella se hubiera quedado en su zona de confort, si hubiera ignorado las señales, si hubiera dejado que el miedo la paralizara, esa joven que estuvo a punto de quitarse la vida, quizás no hubiera encontrado la ayuda que necesitaba. El centro comunitario quizás no hubiera sido tan efectivo sin su experiencia administrativa. Decenas, quizás cientos de familias que han sido impactadas por el trabajo de la fundación bajo su liderazgo no habrían recibido esa ayuda. Un acto de obediencia, una decisión de confiar en Dios, desató una cadena de bendiciones que se extendió mucho más allá de lo que Elena podía ver. Y lo mismo es cierto para ti. Hay personas esperando que tú digas sí a Dios. Hay vidas que necesitan ser tocadas por los dones únicos que Él te dio. Hay propósitos que solo tú puedes cumplir de la manera específica que Dios te diseñó para cumplirlos. No menosprecies el plan que Dios tiene para tu vida. No subestimes el impacto que tu obediencia puede tener. Cada vida es importante, cada llamado es significativo, cada acto de fe desata el poder de Dios de maneras que no podemos comprender completamente. Ahora bien, quiero ser honesto contigo. El nuevo camino que Dios abre no siempre es más fácil que el camino que estabas recorriendo. De hecho, muchas veces es más desafiante, pero aquí está la diferencia crucial. Es un camino con propósito. Es un camino donde cada desafío tiene significado, donde cada obstáculo que superas te hace crecer, donde cada paso que das está alineado con el plan eterno de Dios para tu vida. Y eso, amigo, eso cambia todo. Puedes tener una vida cómoda pero vacía, o puedes tener una vida desafiante pero llena de propósito. Puedes jugar a lo seguro y quedarte donde estás, o puedes confiar en Dios y aventurarte hacia donde Él te está llamando. La decisión es tuya. Dios nunca te va a forzar, pero te va a invitar, te va a enviar señales, te va a abrir puertas, te va a preparar el camino y luego va a esperar con paciencia infinita y amor eterno a que tú des ese paso de fe. Elena hoy me dice que la única cosa de la que se arrepiente es no haber dado el paso antes, no haber confiado en Dios más pronto. Pero también entiende que todo tiene su tiempo, que Dios es perfecto en su timing y que cada una de esas señales que recibió durante meses fue necesaria para prepararla, para fortalecer su fe, para darle la convicción que necesitaría cuando llegaran los momentos difíciles en el nuevo camino. Entonces, amigos, si estás experimentando algunas o todas estas señales en tu vida ahora mismo, quiero animarte a que no las ignores. Presta atención a Nora en busca confirmación. Habla con personas sabias que conocen tu corazón y pueden aconsejarte. Lee la palabra de Dios y deja que su espíritu te guíe. Y cuando tengas claridad, cuando sepas en lo profundo de tu ser que Dios está abriendo un nuevo camino para ti, ten la valentía de dar ese paso. Confía en que el mismo Dios que te mostró las señales también te va a sostener en el camino. Y recuerda esto, las señales de Dios nunca son para confundirte o manipularte, son para guiarte y animarte. Cuando Dios quiere que tomes un nuevo camino, Él lo hace claro. Quizás no todo esté claro al mismo tiempo, quizás tengas que caminar por fe sin ver todo el cuadro completo, pero la dirección general, el próximo paso que debes dar, eso Dios lo hace claro
para aquellos que verdaderamente buscan su voluntad con un corazón sincero. Y algo más que es muy importante. Si después de escuchar todo esto te das cuenta de que no estás experimentando estas señales, no te desesperes y no trates de forzar algo que no es el tiempo de Dios. A veces la voluntad de Dios es que permanezcas. ¿Dónde estás por ahora? Que continúes siendo fiel en tu lugar actual mientras Él prepara las cosas para el futuro. No todas las temporadas son de transición. Algunas temporadas son de permanecer, de echar raíces más profundas, de aprender lecciones importantes exactamente donde estás. Ambas temporadas son valiosas. Ambas son parte del plan de Dios.